sufijo ne. El sufijo ne va con palabras que tienen solamente una o dos vocales o sílabas. Por ejemplo, acá tenemos la raíz nominal, en este caso shinki. Shinki tiene dos sílabas o dos vocales. Ahora voy a agregar nuestro prefijo. ¿Cuál sería nuestro prefijo? Sería la, no, la pi, la i, la o y la a. ¿Y cuál sería la raíz nominal? Shinki. ¿Qué nos falta? Agregamos nuestro sufijo ne. Agregamos la ne. La ne. La ne. La ne. Y la ne. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Igual manera. Aquí vamos a formar en la forma poseída. Poseída. Primeramente vamos a agregar nuestro prefijo que es la no, la pi, la i, la o y la a. Ahora agregamos nuestro raíz nominal que es shinki. Shinki, 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 shinki. Muy bien, entonces ya está. ¿Qué nos falta? Nos faltaría el sufijo, ¿no? El sufijo ne. El sufijo ne. Entonces ya le he agrupado. Le he agrupado. Entonces, ¿cómo lo diríamos en el castellano? En nuestro castellano sería mi maíz. Mi maíz. Tu maíz. Su maíz de él. Su maíz de ella. Ashinkine, nuestra maíz. Entonces, amistades, profesores, profesoras que están llevando mi curso, esto es que estoy dándole a conocer cómo realizar nuestra conjugación en los sustantivos regulares que tenga el sufijo te y el sufijo ne. Entonces, de esa forma podemos realizar ejemplos. Por ejemplo, si cuando quiero decir notsamilite, notsamilite kisai. Pizzamilite kisai. Notsamilite anjali. En nuestra lengua asháninca lo decimos, ¿no?
No, pizzamilite kisari. ¿A qué está refiriendo pizzamilite kisari? Está refiriendo tu pauquín negro. Tu pauquín negro. No tsamilite anchari. Mi pauquín grande. Entonces, ese es el pequeño, es un pequeño, la explicación de nuestros sustantivos regulares en nuestra lengua ayamita. Agradecerles y saludo a cada uno a mis estudiantes que llevan mis cursos. Hata Hanamara ni Pasonte.